Ahora bien, quiero recapitular un poco lo que comencé el viernes para darle contexto. Estuve contándoles de lo que me llevó a escribir este libro. Nací en un hogar cristiano. Tuve la oportunidad de escuchar la palabra de Dios desde muy temprana edad. Era un niño muy audaz, muy valiente. Pocas cosas me daban miedo. A los 12 años de edad comencé a surfear, porque en Puerto Rico se surfea en la área donde yo vivo, en el oeste. Tenía solamente 12 años. Mis papás cuando me veían le daba temor, como cuando mi hijo comenzó a surfear, que mi esposa estaba intercediendo todo el tiempo, porque eran olas muy grandes. Pero a mí no me daba miedo, era algo común y corriente. También practiqué artes marciales, estuve en karate, judo, jiu-jitsu. Así que los deportes extremos me gustaban mucho. Habían pocas cosas que me daban temor, pero esto no siempre fue así. Después que me casé con el amor de mi vida, que vamos a cumplir 24 años ahora en julio, pues sabes, comencé a pasar un proceso que nunca pensé vivir. Un día común y corriente estaba en el supermercado haciendo compras y de repente me comenzó a faltar el aire. Me empezó a dar dolor en el pecho, las palpitaciones muy aceleradas. Dejé el carro de compra y salí corriendo al hospital más cercano. Cuando llegué me hicieron todos los análisis, todos los estudios y salí bien. Un día me ocurrió lo mismo durmiendo. Eran como las 3 de la mañana y comencé a sentir los mismos síntomas. Y salí corriendo, no le dije nada a mi esposa, llegué al primer hospital, me hicieron todos los exámenes y salí bien. Entonces comencé a preocuparme mucho, comencé a temer a la muerte, hasta que otro episodio me da, que este es el tercero. Corro para el hospital, me encuentro con el mismo médico, me hizo todos los exámenes y me miró fijo y me dijo: tienes un problema. Y yo me asusté y me dijo: estás padeciendo de ataques de pánico. Y eso, si no lo atiendes, se va a empeorar. Entonces comencé a luchar con un gran gigante que jamás había analizado que lucharía con él. La ansiedad, los ataques de pánico y llegó la depresión me hacían ser inestable. Y lo triste de esto era que era director de alabanza y adoración de mi iglesia, era predicador y estaba en la junta pastoral y sufría en silencio. Porque muchos de nosotros los cristianos se nos hace difícil abrir el corazón para no ser juzgados, no ser señalados. Y ese era el proceso que estaba viviendo. Mi esposa conocía del problema y luchábamos con él. Pero lo más duro es, amados, que a la edad de 9 años, mi mamá enfermó de los nervios y la hospitalizaron. Y allá lo hospitalizaban por largo tiempo. Mi papá era un empresario, tenía taller y llegaba muy tarde. Mis hermanos y yo a poca edad comenzamos a aprender a cocinar. Íbamos a la escuela solitos, regresábamos y ahí no estaba mamá. Entonces comencé a recordar. Mi mamá fue paciente mental, tomó medicamentos durante toda su vida, ahora mismo está estable. Pero lo más difícil para mí fue que Satanás me empezó a susurrar al oído y me comenzó a decir: lo que le pasó a tu mamá te va a pasar a ti. Vas a ser un paciente mental y vas a tomar medicamentos por toda tu vida y no vas a ser funcional. Lo podía escuchar muy claro en mi mente y eso me empezó a angustiar.
Pero un día leyendo la Biblia, me encontré con un pasaje que lo abracé y lo hice vida en mí. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando venían esos pensamientos, le decía al enemigo, ¿sabes qué? Jesucristo pagó mi libertad en la cruz del Calvario. Yo no voy a heredar lo que le sucedió a mi mamá. Mis hijos no lo van a heredar porque nosotros somos libres. Es muy posible que el enemigo te esté hablando muchas cosas que no van a ser una realidad. Jesús pagó tu libertad en la cruz del Calvario. Y a pesar de las mentiras del enemigo, a pesar de tu ansiedad, a pesar de tus ataques de pánico o el proceso de una depresión, no es el final. Jesús tiene planes de bien contigo. Dígame amén a eso. Entonces abracé este versículo y lo hice mío. Fue un versículo que me ayudó en todo el proceso a mi libertad. Sé que hay personas aquí que han luchado a solas y tampoco se lo han compartido con alguien. Pero te quiero decir algo, el final de tu película es un final bueno. No se ha terminado. Dios no ha terminado la obra que comenzó en ti, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Hay un plan bueno para ti. Y el enemigo muchas veces te miente. Y lo lamentable es que le hacemos caso. El viernes compartí algunos principios y hoy quiero continuar compartiendo. Y quiero ir al punto 4. El poder de mis pensamientos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra manera de pensar puede cambiar nuestra manera de vivir. Lo quiero repetir de nuevo. Nuestra manera de pensar puede cambiar nuestra manera de vivir, porque cambia nuestra cosmovisión de la vida. Cuando comenzamos a pensar lo que el mundo quiere que pensemos, cuando comenzamos a pensar lo que el enemigo está tirando como dardos de fuego y le creemos, nuestra vida cambia. Pero debemos aprender a pensar en lo que Dios tiene para nosotros, en sus promesas, en su palabra, que tiene promesas buenas para usted, que tiene promesas buenas para sus hijos, que tiene promesas buenas para tu matrimonio, que tiene promesas buenas para tus generaciones. Y cuando las creemos se hace vida. Pero aquí en este versículo que acabamos de leer, hay una clave muy importante que yo le llamo la clave o el principio de la sustitución. Nosotros debemos sustituir los pensamientos que no vienen de parte de Dios por pensamientos que vienen de su palabra. Así que esta ley de sustitución nos ayuda a vencer cuando vienen pensamientos negativos que nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, hay sinnúmero de estudios que cuando personas están pasando por una enfermedad muy grave y tienen una mala actitud desmejoran. Pero cuando comienzan con una buena actitud, cuando hablan y cuando creen que ellos van a salir de esa enfermedad, su cuerpo comienza a mejorar. Pero ¿por qué sucede esto? Hay estudios en la neurociencia
que muestran, escuche bien esto, atento, que cuando se activa la corteza prefrontal medial, se activa, escuche bien, y se regulan las emociones. Si somos agradecidos, no se puede a la misma vez activarse la ansiedad, porque son mutuamente excluyentes. En palabras sencillas, cuando usted está pensando en algo bueno, en algo que viene de Dios, no pueden entrar pensamientos negativos porque se excluye. Y eso la ciencia lo ha comprobado. Por eso es necesario, amado, entender lo que dice Filipenses. Pensad en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso excluye esos pensamientos negativos que luchamos con ellos cuando usted comienza a pensar en las promesas de Dios para tu vida, en algo extraordinario y bueno que Dios tiene para ti. Se excluye aquellos pensamientos que te llevan a la ansiedad. ¡Qué extraordinario esto! Así que es muy importante lo que pensamos. Lo que pensamos cambia nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión, y cambia nuestra manera de actuar. Nuestras decisiones son marcadas por lo que pensamos. Escuche bien esto: pensamos, nos convencemos y actuamos. Lo repito de nuevo: pensamos, nos convencemos y actuamos. Cuando nosotros queremos comer algo rico, ¿cuánto le gusta comer rico? Usted primero lo piensa y dice: ay, me gustaría comerme esto. Y no tan solo lo piensa, sino se lo saborea. ¿Sí o no? Cuando usted piensa en un cheesecake con fresita así por encima, usted lo piensa y usted se ve comiéndolo. Usted se convence y dice: no, yo empiezo la dieta después. Y usted sale y se lo come. ¿Por qué? Porque usted pensó y después se convenció. Así mismo pasa con nuestros pensamientos. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, mira lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para vencer todo pensamiento que no proviene de Dios, necesitamos tener la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo tenemos que creer en Él y en sus promesas, y creer que Él tiene un plan bueno para nosotros. Y que toda tristeza, todo dolor, toda angustia se va en el nombre de Jesús. Hoy hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, se desactiva el poder de Dios en nosotros y comienza a ver milagros. Ahora, ¿cómo descubrimos que lo que estamos pensando es parte de nosotros? Lo descubrimos por lo que hablamos. Usted deje hablar a alguien algunos minutos y sabrá qué hay en su mente y en su corazón. Si es una persona chismosa, usted lo va a saber como en 2 minutos. Porque va a comenzar a hablar de otro. Mira, ¿sabías? ¿Cuánto están aquí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Ahora, cuando nosotros nos escuchamos, comenzamos a ver la condición de nuestro corazón. Hace un poco de tiempo había un evento de mujeres en la iglesia, y cuando en Puerto Rico llueve, las actividades se afectan. No sé si aquí, pero allá sí. Caen 2 o 3 lluvias y la gente: ay, no voy porque me enfermo. Entonces yo comencé a pensar negativo. Ay, Lidia, la actividad no va a funcionar, le decía. Y ella me miró: mi esposa no habla mucho, pero cuando habla, me la busqué ese día. Yo le dije: ay, yo no sé, Dios mío, para la lluvia. Y Dios no la paró.
Sí, en otras ocasiones yo he orado, Señor, que no llueva en el nombre de Jesús. Y deja de llover. Y yo en el nombre de Jesús, Señor, que no llueva. Seguía lloviendo. Y después le dije, Señor, ten misericordia. Pero tampoco me escuchó. Siguió lloviendo. Y empecé a hablar negativo. Y mi esposa me dijo, para de hablar negativo. Y no le voy a decir todo. Me dijo, y yo dije, ¿por qué hablé? Y después íbamos de camino a la iglesia y no podía hablar más porque me iba a llevar otro sermón. Así que me quedé calladito, me veo más lindo. Y llegamos a la actividad y estaba llena, completa la iglesia de mujeres. Y vimos su milagro. Muchas veces Dios no nos da la respuesta que queremos, pero nos da la respuesta conveniente para nosotros. Y ahí vemos el poder de Dios, pero debemos escucharnos. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que examinar nuestro corazón. Porque lo que hablamos habla de lo que hemos creído. Y muchas veces estamos pasando por frustraciones, por desánimo, por corajes. Y viene la ansiedad, y vienen los ataques de pánico, y viene la depresión, porque hemos abrazado pensamientos que no vienen de Dios. Así que debemos aplicar la ley de la sustitución, cambiar aquellos pensamientos que no vienen de Dios por los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el Espíritu Santo es muy importante. Es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque muchas personas atacan los síntomas en vez de la enfermedad. Y escúcheme lo que le quiero enseñar. Cuando llega la ansiedad, no es el problema, es el síntoma. Cuando llega el ataque de pánico, no es la enfermedad, es el síntoma. Cuando caes en depresión, no es la enfermedad, es el síntoma. Es como cuando usted le da fiebre. Hay algo que lo está atacando y le da fiebre porque el cuerpo se está defendiendo. De igual manera pasa con las enfermedades emocionales. Hay algo que está sucediendo que no conocemos que está provocándolo. Y en ese momento yo estaba experimentando esta situación, pero yo no sabía qué era lo que lo estaba provocando. Así que un día orando le pedí al Espíritu Santo, revélame qué es lo que está sucediendo. Y le pedía en oración hasta que Él me fue revelando el problema. Y fueron situaciones de mi niñez que no habían sido sanadas, de mi adolescencia que no habían sido sanadas. Y comencé a trabajar en ellas y el Señor comenzó a libertarme. Y puedo declarar hoy que estoy 100% libre de todas aquellas ataduras. ¿Sabes? Ayer sábado tuve la experiencia de montarme por primera vez en un helicóptero. Y estuve con mi esposa y mi niña y paseamos por ahí. Si hubiera sido hace muchos años atrás, yo le hubiera dicho a mi esposa, mira, vamos a interceder. Vamos a orar a ver si es la voluntad del Señor. Pero sabe, amado, debemos confiar en el Señor. Porque Dios tiene planes con usted. Y yo me monté en el helicóptero confiado porque tenía que venir a predicar hoy. Así que nada me podía pasar porque esto estaba en los planes de Dios. Cuando confiamos en el Señor y le pedimos al Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame, el Señor va a comenzar tu proceso de sanidad.
no fuiste creado para vivir una vida llena de temor. Fuiste creado para vivir una vida de abundancia en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y amada y amado, tus hijos no van a heredar la enfermedad que te ha agobiado. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario y detiene toda maldición en el nombre de Jesús. Hoy siento que va a haber libertad, no solamente en usted, sino en sus generaciones. Dios quiere hacerte libre, pero nosotros debemos aprender a manejar los pensamientos. Porque como siempre le digo a la iglesia, hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer y hay una parte que le corresponde a Dios. Pero la parte que nos corresponde hacer, Dios no la va a hacer. Dios siempre hará su parte. ¿Cuántos están aquí? ¿Me están siguiendo? Así que le toca una parte a Dios. Esa no la podemos hacer nosotros. Pero la parte que nos corresponde a nosotros hacer, nosotros debemos llenarnos de valor y hacerla en el nombre de Jesús, porque Dios te ha capacitado. Hay algo dentro de usted para vencer cualquier situación, porque el Espíritu Santo vive dentro de usted. Y eso te trae libertad. Ahora, el quinto punto que me ayudó muchísimo es la soberanía de Dios. El Salmo 135, versículo 6, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Quiero definir qué es la soberanía de Dios en palabras simples. Es el derecho legal que Él tiene sobre toda su creación, incluyéndonos a nosotros. Lo repito de nuevo. Es el derecho legal que Él tiene sobre toda su creación, incluyéndonos a nosotros. En palabras del pastor Frank, el pastor Frank diría: Él hace lo que quiere, con quien quiere, y no le pide permiso a nadie. Dígame amén a eso. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones, debemos descansar en la soberanía de Dios, porque Dios tiene todo el control. No pasa nada sin que Él lo permita. Mira, amado, cuando nosotros entendemos que es la soberanía de Dios y que se hace vida en nosotros, vivimos con esperanza. ¿Por qué existe la profecía? La profecía existe porque ya Dios hizo algo que nadie lo puede cambiar y se lo revela a los hombres. Nos da el conocimiento para que nosotros entendamos qué es lo que Dios va a hacer. Por eso es que existe el libro de Apocalipsis. Ya Dios determinó algo, ya Dios lo hizo y lo vamos a vivir. Jesús dijo que vendría por su iglesia y eso nadie lo puede cambiar. Tu historia terminará con un final feliz, porque eres un hijo y una hija del Dios viviente, y lo que Dios prometió para ti y para tus hijos, nadie lo puede detener. Dígame amén a eso. No hay nadie. Lo que Dios determinó para Jesus Worship Center, nadie lo podrá detener. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que descansamos en la soberanía de un Padre bueno, que nos ama, que está con nosotros, que nos cuida. Y este principio yo lo había escuchado, pero escucharlo y hacerlo vida es diferente. Porque muchas veces nos ponemos bien teólogos. Uy, sabemos mucho de la Biblia. Y recitamos versículos. Y yo sé que ustedes saben algunos de memoria. Como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria a Dios, y te da la chiripiolca. Pero cuando viene el primer problema,
Ay, aquí estoy. ¿Y cómo te trata la vida? Ay, como Dios quiere. Y le pides permiso a un pie para mover al otro. Pero si tú no dijiste que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es lo mismo sabérselo que vivirlo. Y Dios quiere que entendamos su soberanía. Dios quiere que lo podamos vivir y saber que Dios está en control. Cuando te viene una enfermedad inesperada, que te dan un diagnóstico médico y usted de repente se asusta, usted debe recordar que Dios es soberano. Que usted no se va a morir cuando usted cree. Que usted se va a morir cuando Dios diga. Ay, alguien me tiene que estar escuchando. Porque la gente, ay, yo no sé si yo me muera joven. ¿Qué estás pensando? Que si te va a morir, vive y cuando Dios quiera, pues nos vamos con Él. ¡Aleluya! Él es un Dios soberano. Mira lo que dice Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Vamos, yo quiero que usted lo asimile. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él te ayuda, es tu sustentador. Cuando entendemos la soberanía de Dios, nos hacemos libres de toda ansiedad, de todo ataque de pánico, de toda depresión, porque sabemos que no es el final, que Dios tiene planes buenos para nosotros. Y descansamos en Él. Quizás estás pasando por un proceso médico. Quizás estás pasando por un proceso con tus hijos. Quizás estás pasando por una situación que no entiendes. Mira, a todos nos vienen diferentes pruebas. Estamos en un mundo caído, pero le servimos a un Dios vivo. Recuerdo que cuando era adolescente y joven, mira, mi amado, yo le di muchos problemas a mi papá y a mi mamá. Era bien problemático. Gracias a Dios que me salvó. Miren, amado, no quería ir a la iglesia. Llegaba en las madrugadas. Y un día se acercaron a mi papá y a mi mamá, le dijeron: tranquilo, que todo el mundo tiene una ovejita negra en la casa. Pero ellos seguían orando y seguían creyendo. Y después de muchos años, yo soy el pastor de mi papá y de mi mamá. ¡Aleluya! Porque los planes que Dios tiene para ti son buenos. Y el enemigo no puede hacer nada. Descansamos en Él. Descansamos en su soberanía. ¿Sabes? Hace tiempo un joven adulto se me acercó. Era un gran hombre. Era un papá joven. Y por muchos años sufrió de ansiedad, ataques de pánico y depresión. Y él nunca se lo había dicho a nadie. Porque muchos cristianos van a las iglesias y le da temor decirle a otros porque piensan que están endemoniados. Entonces me decía: pastor, yo no se lo he contado a nadie, porque es que yo vengo de una iglesia donde si uno está triste, tú estás endemoniado. Donde si tú tienes temor, estás endemoniado. Entonces se me hacía muy difícil compartirlo. Y yo lo escuché. Y compartí el principio de la soberanía con él. Y a él le brillaron los ojos. Y le compartí mi testimonio. Y sorprendido me decía: pastor, pero tú también pasaste por eso. Y yo le dije: sí, pero lo lindo de la historia no es que pasé por esto, es que descansé en el Señor, apliqué los principios que quiero compartir contigo en el día de hoy y fui libre. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Y él se llenó de esperanza. Y yo vi su transformación. Vi que fue libre. Dejó los medicamentos que estaba tomando y hoy día le sirve al Señor.
Después nos reíamos de las loqueras que nosotros hacíamos. Porque, amado, el que ha pasado por ataques de pánico y todo esto sabe que nos descontrolamos. Y nos reíamos que él me decía que a veces iba guiando y le daba, se estacionaba en el parking y salía corriendo así por todo el parking. No sabía para dónde iba, si caminaba para allá o caminaba para acá. Y después decía, ¿qué yo hago? Pero nosotros le servimos a un Dios poderoso, que sigue haciendo milagros, que está presente, que su gloria es para siempre y Él está a favor de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Así que lo hizo con Él, lo hizo conmigo y lo puede hacer con usted. Tengo una buena noticia para ti hoy y para los que nos están viendo. Le servimos a un Dios fiel que no olvida sus promesas. Le servimos a un Dios fiel que es capaz de hacer lo que es imposible para la ciencia. Dios te ama y quiero ir culminando con esto. Nosotros somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra. Cuando comprendí esto, comencé a estar más seguro en Él. Cuando sabes quién es Él y cuál es tu identidad en Él, vives fortalecido. Miren Mateo capítulo 7, versículo 11. Y este es mi sexto punto. Somos hijos de Dios. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nuestro Padre celestial tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros entendemos que Él tiene cuidado, descansamos en Él. Descansa en el Señor, Él es tu Padre, Él te ama. Cuando nosotros aplicamos estos principios que hablo en mi libro Liberados, amado, comenzamos a ser libres de aquellas cosas que nos angustian, que nos traen mucho dolor, porque dentro de la iglesia hay mucha gente en secreto, haciéndose los fuertes, que luchan día a día con ansiedad y con todas estas situaciones. Amado, no abraces, no hagas campaña a la situación que estás viviendo. Dios tiene para ti una vida plena y en abundancia. No hagas campaña. Dios no te diseñó para andar en tristeza y en dolor. Dios te diseñó y tiene un plan para ti, para que seas libre, completamente libre. Y si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos lo declaran?